En la sesión de hoy quiero hablarte un poquito de la memoria, que la conozcas un poco más y que tengas 3 claves que te voy a dar al final del vídeo para ayudar a tu hijo, sobre todo si está en ese tiempo de instituto, adolescencia, para memorizar y llevar mejor los estudios, que muchas veces son un dolor de cabeza. Que tu hijo comprenda lo que estudia no es más importante que memorizarlo. No me he vuelto loco. Claro que comprender es absolutamente crucial, importantísimo para el estudio, ¿vale? Pero lo que resulta es que la memoria es necesaria para poder comprender. Tu hijo necesita memorizar para poder comprender también. Ahora te voy a explicar todo esto. Antes, si no me conoces, soy Iñaki Hernán, soy coach en relaciones familiares y técnicas de estudio. Y en la sesión de hoy quiero hablarte un poquito de la memoria, que la conozcas un poco más y que tengas 3 claves que te voy a dar al final del vídeo para ayudar a tu hijo, sobre todo si está en ese tiempo de instituto, adolescencia, para memorizar y llevar mejor los estudios, que muchas veces son un dolor de cabeza, ¿vale? Así que vamos a ver un poquito más sobre la memoria. Y lo primero, quiero hablarte de lo que es la memoria de trabajo. Según distintas fuentes, en la memoria de trabajo la asocian directamente con la memoria de corto plazo, dicen que es lo mismo. Hay otros que dicen que no es exactamente lo mismo, pero que trabajan a la vez. Voy a tratarlas por igual, ¿vale? Memoria de corto plazo, memoria de trabajo. La memoria de trabajo, para que te hagas una idea, es una parte de nuestra memoria, vamos a decir, que funciona en el momento presente. En el momento presente es en este preciso instante, es decir, en este segundo, en esta millonésima de segundo. Eso es la memoria de trabajo, es lo que está funcionando ahora mismo. Por eso también se la conoce como corto plazo, ¿verdad? Este tipo de memoria tiene una capacidad de unos 7 elementos más o menos básicos. 7, 2 arriba, 2 abajo, 7 elementos básicos. Nuestra cabeza, en la parte ejecutiva, vamos a decir, por eso es trabajo, ejecutar, cuando estamos haciendo algo, nuestra cabeza, a nivel consciente, desde luego, tiene capacidad para manejar alrededor de 7 elementos básicos. Eso es la memoria de trabajo. ¿Cuánto tiene que estudiarse tu hijo o tu hija para los exámenes del instituto? ¿7 cositas? No, ya hablamos de 7 elementos básicos, no de 7 temas. Hablamos de 7 elementos básicos los que nuestra cabeza puede manejar en un determinado momento. Tu hijo o tu hija necesita memorizar mucha más información. Y de hecho, si lo quiere comprender, imagínate, tu hijo está en un examen, ¿vale? Está en un examen y va a responder esa pregunta, tiene su cabeza en ese momento esas 7, 8, 6 elementos de información, ¿vale? Según va respondiendo, ¿qué es lo que va a tener que hacer para poder explicar? Va a tener que rescatar información de su memoria de largo plazo. Memoria. Una vez rescata esa información, puede explicarla. Y dirás, evidentemente, pero si no lo ha comprendido antes, ¿de qué sirve todo esto, no? Si ese tema que tiene que estudiar tu hijo o tu hija es evidentemente más largo que 7, 8 elementos pequeños de información, literalmente, en cada segundo de estudio de tu hijo o de tu hijo va leyendo, va metiendo información en su memoria de largo plazo, sigue leyendo, y cuando está en el segundo párrafo, gracias a que está memorizando cosas, puede enlazarlo con lo que ha visto en el primer párrafo, con lo que ha visto en el tema anterior, y eso es lo que permite la comprensión. La comprensión al final es una serie de uniones entre unas informaciones y otras que permite encajar las piezas del puzzle, por ponerlo de una forma sencilla.
es lo que permite encajar las piezas del puzzle. La memoria son las malditas piezas del puzzle. Si no tiene almacenada en la memoria esa información, no va a poder comprenderla, porque cuando está leyendo, está viendo esa información, pero necesita encajar, atar esa información con información previa, con información que ha visto en clase, con información que ha hecho de un trabajo, de unos deberes. Ese compendio de información es lo que permite comprender. Y para eso es imprescindible la memoria. Claro que comprender es básico, pero memorizar es crucial, porque toda la información que entendemos está en la memoria. Es necesario, pero muchas veces cuando hablo de mnemotecnia, cuando hablo de técnicas de memorización, me dicen, pero es que memorizar no es importante, lo importante es comprender. ¡Claro que sí! Pero sin memoria no hay comprensión. Es que necesitamos las dos. Las dos. Iba a hacer así o así, me lío yo solo. Necesitamos las dos. Ahora, sin embargo, sí es posible memorizar sin necesidad de comprender. Y si tu hijo necesita memorizar sin necesidad de comprender muchas cosas para el instituto. Y ahora vuelven las dudas, ¿no? Te explico. Voy a diferenciar entre dos tipos de información. Información genuina e información deducible. ¿Qué es la información genuina? Información genuina es información que no responde a ninguna lógica. No responde a ninguna lógica. Y si no responde a ninguna lógica, no se puede comprender. No hay nada que comprender. No es que se pueda o que no se pueda, es que no hay nada que comprender. Madrid es la capital de España. ¿Por qué? ¿Qué más da? O sea, es decir, alguien lo decidió en algún momento. Pero cuando tu hijo se tiene que aprender capitales y países, no responde a ninguna lógica. No lo va a poder deducir. Es más, uno de los errores más comunes, yo que hablo portugués y tengo, porque soy instructor de capoeira y tengo conexión con la cultura brasileña y tal, y a mucha gente, si no lo sabe, si no lo ha estudiado, ¿cuál es la capital de Brasil? Y si nos dejamos llevar por la lógica, vamos a pensar en Río de Janeiro o en Sao Paulo, que son las ciudades más conocidas, las ciudades más grandes, Pues no, es Brasilia. No responde a una lógica. Ni tiene por qué hacerlo. Es información que tu hijo o tu hija simplemente tiene que memorizar. Cualquier cosa que ponemos en un mapa, tu hijo o tu hija tiene que memorizar. Los ríos, las capitales y países, los sistemas montañosos, las comunidades autónomas, las provincias, cualquier cosa de estas, no hay nada que entender, solo tiene que memorizar. Pero es que si nos vamos a literatura, en literatura los autores de cualquier generación del 27, de no sé cuál, lo que sea, me da igual, nombre de los autores, no hay nada que entender, hay que memorizarlo. Obras principales, no hay nada que entender, hay que memorizarlo. Fecha de nacimiento, fecha de muerte, lugar de nacimiento y de muerte, que no sé muy bien por qué insistimos tanto en memorizar estas cosas, pero eso se pide en el instituto. Hay que memorizarlo, no hay nada que entender. En historia, todos los nombres de los tratados, fechas, todas estas cosas, no hay que entenderlas, hay que memorizarlas. Es que es lo que hay, la memoria es absolutamente fundamental para estudiar, pero la tenemos un poco abandonada, la tenemos como en el hoyo. ¿Por qué? Porque tiene muy mala fama, porque lo que no hemos enseñado a nuestros hijos, no nos enseñaron a nosotros a estudiar. Entonces, lo que hacemos es repetir para intentar memorizar sin comprender y llegar al día siguiente al examen, conseguir sacarlo, aprobarlo por lo menos, quitármelo de en medio y pasar a otra cosa. Y 2 días después, literalmente, se nos ha olvidado todo. Tengo una alumna que de pequeña sacaba todos sobresalientes. Y 2 días después también se olvidaba de casi todo lo que había estudiado. Esa es la mala fama, eso es lo que crea la mala fama de la memoria. Pero la memoria no es eso. Si memorizamos bien, si aprendemos a memorizar, podemos memorizar no solo para el examen, sino para aprender. Eso es fundamental, ¿vale? ¿Qué más? En cualquier otra asignatura, en realidad, en matemáticas incluso, que es de pura lógica, pero la lógica tiene que llevar cosas atadas en la memoria de
¿Cuántas veces hablamos de la base en la matemática, verdad? Si no tienes base, que primero eso es un mito, pero hablaré de eso en otro lugar, que si no me lío demasiado. Esa base está en la memoria. Está en la memoria. ¿La comprendimos? Sí, la comprensión muchas veces es hiper importante para poder memorizar. Lo que comprendo lo memorizo mejor. Pero lo que no he memorizado, lo que no tengo en la memoria, no lo puedo comprender. Tenlo en cuenta. La memoria es importantísima. ¿Qué decía antes? Información genuina, que es la que hemos visto, la que no responde a ninguna lógica, información deducible. Esa es la que sí podemos sacar por lógica. En esa tendremos que hacer menos esfuerzo de memoria cuando tu hijo o tu hija está estudiando. ¿Por qué? Porque va a poder llegar a ella por lógica. Y entonces no es necesario poner tanto esfuerzo. Ahí sí la comprensión. Pero ya hemos visto, comprensión va de la mano de la memoria, ¿vale? Pero ahora, vamos a ver. Ya hemos visto un poco más sobre la memoria. Vamos a ver 3 claves para memorizar mucho más fácil. Y por tanto, a través de la memoria, ya hemos dicho, facilitar esa comprensión. No te asustes. Cuando hablo de memoria, no estoy excluyendo la comprensión, que muchas veces existe ese miedo entre madres y padres, ¿vale? 3 claves. Primera, imágenes. Nuestros hijos y nosotros hicimos lo mismo en nuestro tiempo. Estudiamos a base de texto, de palabras, pero nuestro cerebro no trabaja a su máximo rendimiento a través de palabras. No funciona así. Cuando queremos memorizar, memoriza mucho más fácil. Mete más cantidad, es capaz de recordarlo durante más tiempo, es capaz de recordarlo más fácilmente. Cuando lo que hacemos es pensar, memorizar en imágenes. En imágenes. Piensa en cualquier experiencia que hayas tenido. Piensa en tu primer beso. Piensa en cuando te pidieron matrimonio. Yo qué sé, piensa en cualquier experiencia que tengas en la cabeza ahora mismo. ¿Te vienen imágenes a la cabeza? Y ten en cuenta esto, las imágenes que vienen en la cabeza no están, esas que visualizamos aquí, no las que vemos con los ojos físicamente, ¿vale? Las que visualizamos en la cabeza se ven como borrosas. No pasa nada, son hiper potentes, pero cualquier recuerdo viene asociado a imágenes. Estudiar basándonos en imágenes es muchísimo más potente para recordar de una forma infinitamente más fácil, ¿vale? Eso lo primero. La segunda clave es asociación. Si en mnemotecnia hay una palabra por excelencia, creo que es esta, asociación. Tu hijo, tu hija, me da igual, no nos vamos a engañar. En la inmensa mayoría de los casos, estudia para aprobar. Ojalá, sería más bonito si estudiásemos para aprender, pero este sistema educativo de hecho no es lo que suele potenciar. Porque es más, nuestros propios profesores, porque el sistema educativo les está llevando por esa línea, ya no son los profes, es que el sistema educativo es lo que exige dar este temario en este tiempo. Si no lo he entendido, hay que pasar. Es que es lo que hay. Da igual si lo entiendo, si no lo entiendo, si lo tengo claro, si no, hay que pasar, hay que seguir, ¿vale? Entonces, nuestros hijos al final estudian para aprender. Para aprobar. ¿Qué es lo que sucede? Que para aprobar, por lo menos, van a tener que aprender un poco. Cuando tu hijo tiene que aprender, evidentemente, tiene que aprender información que no conoce. Tu hijo estudia para aprobar. Para aprobar tiene que aprender. Lo que aprende es información desconocida. Asocia esa información desconocida. Esa información que su cerebro no tiene nociones previas sobre ella, que la asocie con información conocida. Esto va a funcionar como un ancla. Echas el ancla y entra en algún sitio para que esa información no se vaya. Eso es el pegamento, cuando yo tengo mi método de estudio que lo llamo estudiar con pegamento, y esa es una parte fundamental de ese pegamento. Información desconocida tenemos que asociarla con información conocida.
Hay muchas formas y sería demasiado llevar ahora mismo en profundidad cómo podemos hacerlo, pero quédate con esa idea porque es fundamental y a partir de ahí puedes crear o puedes ver más información si quieres del curso Estudiar con Pegamento, donde tienes absolutamente todo, pero asocia la información desconocida con la información conocida. Así podrás memorizar, tu hijo o tu hija podrá memorizar más fácilmente, ¿de acuerdo? Y por último, la última clave, la tercera, es la diversión. ¿Estudios? ¿Diversión? Iñaki, ¿te has vuelto loco? Puede que sí, no lo sé, pero me da exactamente igual. ¿Qué es lo que sucede? Que los estudios, piensa cómo se siente tu hijo o tu hija cuando estudia, cuando tiene que estudiar. ¿Cómo te sentías tú cuando eras adolescente? No cuando estabas de cachondeo con los amigos o con las amigas, sino cuando tenías que encerrarte a estudiar. Frustración, aburrimiento, pereza, desgana, rabia, ansiedad, estrés. Todas estas son las respuestas que me suelen dar. Ninguna de ellas te va a ayudar, ninguna de ellas va a ayudar a tu hijo o a tu hija a estudiar y a memorizar mejor, ni de coña. ¿Qué es lo que memoriza hiper fácil, con el mínimo esfuerzo? Los jugadores de su equipo de fútbol, cómo va la clasificación de la liga, las cosas o los trucos del videojuego, al que más juega sobre todo, los vídeos o las cosas del TikTok, cualquier cosa que le gusta. Coño, claro, es que nuestra memoria funciona mejor cuando se divierte. Es que es tan sencillo como eso. Tenemos que dejar de presión, o estudios obligatorios, tienes que hacerlos más, cuando eso lo que les está gestionando, lo que les está provocando es emociones que no le ayudan a aprender. Si empezamos a asociar y a jugar con los estudios y a hacerlos de forma entretenida, por lo menos, no te digo que sea el club de la comedia eso, pero que sea más entretenido, entonces es más fácil aprender. Así que memorizar con diversión, asociación, desconocido, conocido por lo menos, y imágenes, ¿ok? Con estas 3 claves para memorizar mejor, te dejo hasta el próximo episodio, el próximo capítulo, como sea que lo llamemos. Recuerda, dale a la campanita, suscríbete si no lo has hecho en mi canal y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.